Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo es el tiempo para que la iglesia, los hijos de Dios, marquemos la diferencia y prevalezca la palabra de vida, porque nosotros tenemos por gracia lo que el mundo necesita. Este es tu tiempo de marcar la diferencia. Ha sido bueno. Presentamos el programa Marcando la Diferencia con la pastora Marlene Peters. Pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Dios les bendiga. Hola, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este tiempo, este segmento en el cual estaremos compartiendo contigo una palabra y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para que podamos escuchar la palabra del Señor con gozo y sea de edificación a nuestras vidas. Así que una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo. Vamos a estar leyendo, considerando la porción que se encuentra en el libro de Filipenses, el capítulo 4. Voy a estar compartiendo varios textos, posiblemente no los lea todos, pero usted puede tomar nota y continuar con este estudio más adelante en su tiempo. Así que leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Filipenses 4, versículo 1 en adelante, que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dice el versículo 4 en adelante: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos esta porción, podemos ubicarnos en el tiempo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Aquí leímos en el versículo 2 que Pablo le habla directamente y ruega a la hermana Evodia y a la hermana Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En otra versión dice que se pongan de acuerdo. Y esa expresión, que se pongan de acuerdo, es una que me hace pensar en las ocasiones en las que a veces nosotros como cristianos no estamos de acuerdo en una o en otra cosa, que pudieran ser muchísimas. Y también nosotros ninguno somos perfectos. Todos los creyentes tenemos issues. Todos tenemos algo bueno y algo negativo. Nadie es perfecto, solamente Dios. Pero aquí el apóstol Pablo les pide que se pongan de acuerdo. Y una cosa es cierta, es que nosotros como creyentes tenemos que entender que la vida del creyente, la vida del cristiano, es una de crecimiento continuo en el Señor. Y el Señor nos ha dejado los recursos que nosotros vamos a necesitar para poder crecer diariamente en el Señor. Y ese recurso que nos ha dado es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos en medio de este tiempo, en medio de este mundo tan complicado, en medio de tantas situaciones difíciles que tenemos que vivir, en medio de no poder ponernos de acuerdo
el uno con el otro en diferentes situaciones o en diferentes pensamientos. Lo real es que son muchas las situaciones que nosotros enfrentamos. Entonces Pablo le escribe a ellas y le dice, le escribe a los filipenses, pero específicamente pide a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos cada día por ser de un mismo sentir. Pero necesitamos reconocer que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la palabra, que por nuestro propio conocimiento, nuestro propio entendimiento, por nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, nosotros nada podemos hacer. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Necesitamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. La palabra del Señor nos corrige, nos redarguye, nos enseña. La palabra del Señor es la que nos guía. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor y necesitamos nosotros profundizar en ella todos los días. Todos los días, hermanos. Mira, nosotros tenemos que alimentarnos todos los días. Tenemos que desayunar, almorzamos, cenamos, merendamos, comemos más de lo que necesitamos realmente. Y ese alimento es físico para nuestro cuerpo físico. Pero nuestro espíritu necesita un alimento que solamente lo recibimos cuando leemos la palabra, cuando escudriñamos la escritura, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos moldee, nos corrija, nos enseñe la verdad. Porque en otro tiempo, cuando estábamos en las tinieblas, no éramos de la luz. Pero ahora estando en el Señor, ahora siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo nos corrige y nos enseña la manera como nosotros tenemos que vivir, de la forma que nosotros tenemos que actuar mientras estamos aquí en la tierra. Porque es importante que recordemos también que el tiempo que nosotros vamos a estar aquí en la tierra es un tiempo pasajero. No es eterno, no vamos a estar aquí en la tierra eternamente y para siempre. Es un tiempo en el cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió y hacer las cosas que a Él le agradan. Como hijos de Dios, marcamos la diferencia cuando somos la sal y la luz de la tierra. Cuando podemos, como nos dice en el libro de Santiago, no ser solamente oidores de la palabra del Señor, sino ser también hacedores. Porque de nada nos vale, de nada nos sirve decir que yo escucho palabra de Dios o que yo leo las escrituras o que yo estudio la palabra, pero mi forma de ser, mi comportamiento diario dice otra cosa. Glorificamos a Dios cada vez que las personas pueden ver en nosotros algo diferente. Cada vez que las personas pueden testificar, realmente ella, ahora que está en el Señor, ahora que está en el Evangelio, ahora que sigue a Jesús, ahora sí, que es diferente y antes era de una forma y ahora mira qué bien. Es algo que nosotros tenemos que esforzarnos por agradar a Dios en eso también. Cuando nosotros miramos el versículo que leí en el capítulo 4 de Filipenses, dice, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nosotros, hermanos, tenemos que ser honestos. Y como dicen por ahí, nosotros no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Van a haber momentos en que a veces nos encontramos con hermanos y hermanas y no estamos de acuerdo o hay algo en la personalidad de esa persona que decimos, ay, no me gusta como ella es o no me gusta como él es o mira cómo es. Algo vamos a notar, algo vamos a ver. Pero aquí dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Son hermanos en la fe. Son hijos de Dios igual que tú, igual que yo.
Están también en ese proceso de santidad continua. Están también, al igual que nosotros, en ese proceso de crecimiento en el Señor. El apóstol Pablo nos habla acerca del crecimiento. Nos habla de que hay unos que en lugar de ya estar comiendo viandas, todavía están tomando leche. Pero nosotros, como hermanos en la fe, debemos de animarlos y motivarlos en lugar de criticarlos. Porque cuando criticamos y condenamos, lo que hacemos es que hundimos a la persona. Con nuestros labios estamos lanzando negatividad a la vida de esa persona en lugar de bendecirlas, en lugar de decir, sigue creciendo en el Señor, sigue buscando la palabra, lee la escritura, adora al Señor, ora. Obedezcamos al Espíritu Santo, aprendamos a conocer la voz del Espíritu Santo que nos habla a nuestro espíritu. No es cuestión de criticar, de condenar, no, es cuestión de que seamos ejemplo, de que nos ayudemos los unos a los otros. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Pablo le dice aquí, el día está cerca. El día está cerca. Y nos dice, regocíjense. Sean gentiles, sea conocida vuestra gentileza. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Estemos contentos con lo que tenemos. No estemos comparando lo que tienen los demás. Yo quiero eso, no. Estemos contentos con lo que tenemos. Aprendamos a valorar lo que Dios nos ha permitido tener hasta el día de hoy, en lugar de estar quejándonos y criticándonos y comparándonos y queriendo y anhelando las cosas del mundo. Tengamos mucho cuidado porque es una línea muy finita. Mientras nosotros estamos aquí, seguimos siendo seres humanos y nosotros no nos podemos descuidar. Nosotros necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra porque somos olvidadizos. Sí, somos olvidadizos. Somos olvidadizos, leemos la palabra y pasa algo y ya nos desviamos. Nuestra mente empieza a maquinar y a pensar cosas que no tenemos que pensar. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, podemos poner nuestros pensamientos en perspectiva con Dios. Pero si no lo hacemos, no podemos. Porque sin la palabra, sin el Espíritu Santo, nada nosotros podemos hacer. Lo necesitamos. Necesitamos la palabra para mantenernos alineados con Dios. Que nuestros pensamientos estén alineados con Dios. Porque la palabra es el agua que nos limpia, que limpia nuestra mente, que purifica nuestros pensamientos, que nos santifica, que nos corrige, que nos dice, no pienses así. Nosotros tenemos una lucha diaria, hermanos, y nosotros no lo podemos negar. Ninguno de nosotros está exento. Todos tenemos que perseverar en la fe. Todos tenemos que perseverar en la lectura de la palabra. Todos tenemos que perseverar en lo que es bueno. Todos tenemos que perseverar en lo que a Dios le agrada. Incluso en el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 12 en adelante, nos habla acerca de soportar las pruebas, soportando las tentaciones. Y cuando nosotros leemos ese capítulo, nos podemos dar cuenta de que nosotros todos somos tentados. La palabra nos enseña, somos tentados y sabemos que no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. En ese capítulo nos habla que nosotros, de nuestras propias concupiscencias, que lo que quiere decir concupiscencia es de nuestros propios deseos humanos, somos atraídos y somos seducidos. Y cuando nos dejamos seducir por nuestros propios deseos, que la mayoría de las veces, por no decir todas, son deseos que van en contra de la naturaleza divina, de la cual nos dice en Primera de Pedro que ahora nosotros, estando en Cristo, somos partícipes, somos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina.
de la naturaleza de Dios, siendo de la naturaleza humana inclinada al pecado, inclinada a los deseos malos, inclinado a ir contrario a lo que establece Dios. Ahora en Cristo somos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Así que todos, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos en muchas situaciones. En muchas situaciones vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Hace poco estaba yo en mi casa y fui a aprender a encender uno de los televisores. Y uno de los televisores le salieron muchas líneas de colores. O sea, yo dije, se dañó el televisor, ahora no. Vamos a tener que más adelante conseguir otro televisor. Pues las lucecitas se prendieron, muchas de colores, no funcionaba el televisor. Lo apagué y mi naturaleza humana, mi concupiscencia en ese momento quería decir algo que no estaba correcto. Y yo callé y le dije a mi esposo, quiero decir algo, pero no lo voy a decir. Porque quería decir algo como si eso iba a resolver la situación. Quiero decir algo, pero no lo voy a decir. Y callé mi boca y usé del dominio propio y no dije nada. Me quedé callada. Me quedé pensando en eso. Al otro día, por la noche, me dio con prender el televisor. Y el televisor prendió. Y funcionó. Y está funcionando lo más bien. Así que gloria a Dios. Y es un ejemplo que les doy, que a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana y por nuestras propias concupiscencias y decimos y hacemos y pensamos cosas que no debemos decir, que no debemos hacer ni que tampoco debemos pensar. Necesitamos usar del dominio propio. La palabra nos enseña, nos habla acerca del dominio propio. La palabra nos enseña que es fruto del Espíritu. El dominio propio es fruto del Espíritu. Necesitamos estar alimentándonos de la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es espíritu. Él es la palabra. Él es la palabra. En Primera de Juan, capítulo 1, lea lo que dice. En el principio era Dios. Amén. Era la palabra. Y la palabra era Dios. Así que nosotros necesitamos profundizar en la palabra. La necesitamos. Nosotros no podemos amar otros libros que puede que hablen de Jesús, pero ningún libro puede sustituir para el creyente la Biblia, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Ningún otro libro lo puede sustituir, porque el libro del creyente es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y cuando miramos seguimos hablando acerca del libro de Santiago, dice que nos alinea, la palabra alinea nuestros pensamientos. Y como en la vida del creyente es un continuo, un diario, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es un diario camino a la santidad que no la podemos hacer ni alcanzar por nosotros mismos. Nosotros sí tenemos que esforzarnos, tenemos que enfocar nuestra mirada y nuestra mente y alinear nuestro corazón y nuestra mente con el Señor, pero necesitamos que sea Él que nos ayude, porque sin Él nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos dejar fuera, lo necesitamos 100% del tiempo, todo el tiempo. No podemos confiar en nuestra propia prudencia. La palabra nos dice, no se crean sabios en su propia opinión. No nos podemos creer sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos reconocer que necesitamos al Señor, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos enseña, el que nos guía a toda verdad y justicia. La palabra es útil para corregirnos. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos. La palabra de Dios es viva y es vida. La palabra de Dios
Es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que consume. La palabra de Dios es viva y es vida. Tienes que creer que la palabra de Dios está viva, es vida y es viva. Y que cuando escuchas palabra de Dios, tienes que creerlo. La palabra de Dios no entra por aquí, sale por aquí. No. La Biblia dice que la palabra de Dios, cuando la escuchamos, entra y penetra todo nuestro ser hasta llegar al tuétano. Y esa palabra viva que está en nosotros produce vida. Esa palabra que está en nosotros purifica, limpia, sana, restaura, transforma. La palabra es necesaria. Tenemos que abrazar la palabra. Tenemos que amar la palabra. Dulce es la palabra del Señor. Dulce. La palabra del Señor nunca puede empalagarnos. La palabra del Señor es dulce, es buena. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios, necesitamos escuchar más palabra de Dios y menos noticias seculares. Necesitamos escuchar más la voz de Dios que los comentarios seculares. Necesitamos acercarnos más a Dios que al mundo. No nos podemos acercar al mundo. Al contrario, el sistema del mundo se opone totalmente a Dios. Rechaza a Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos acercarnos cada vez más. No podemos ser sal y luz si no recibimos palabra. Si no permitimos que el Espíritu Santo, habiendo conocido ya al Señor, habiendo ya recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no se queda ahí. Tenemos que continuar en el crecimiento, en el Señor, en el conocimiento del Señor. Y tenemos que orar para poner cautivo todo pensamiento que se opone a nuestro Señor Jesucristo. Todo pensamiento que se opone a Dios, nosotros tenemos que ponerlo cautivo. Todo pensamiento que se oponga a lo que dice la Escritura. No podemos recibir cualquier pensamiento en nuestro ser simplemente porque estoy permitiendo que mi humanidad, mis propias concupiscencias me gobiernen en un momento dado. Tenemos, aparte de esto, hermanos, quiero decirle, todos en algún momento vamos a flaquear. Pero si yo flaqueo, no quiere decir que me tengo que quedar derrotada. No. Levántate en el nombre de Jesús. La palabra dice que abogado tenemos en Cristo. Y dice la palabra, hijitos, yo no les digo estas cosas para que pequen, pero si pecaren, abogado tenéis a Cristo. Tenemos un abogado. Tenemos que entender nuestra identidad y reconocer que yo me estoy esforzando, tú te estás esforzando cada día, pero vamos a fallar en algún momento. Pero cuando falles, si fallas, que no es obligatorio tampoco, podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero si en algún momento estamos debilitados y flaqueamos, recuerda, levántate en el nombre de Jesús. Recuerda que tienes un abogado, que es Jesucristo. Levanta tu mirada al cielo y dile, Señor, perdóname. Y hazlo rápido, hazlo inmediatamente. No espere que pase una semana, que pase 2 semanas. No. Hazlo en el momento. Señor, perdóname. Te fallé, ayúdame, te necesito. Y tu abogado, que es Jesucristo, dice que al que viene a mí yo no lo echo fuera. Una cosa es fallar y pecar deliberadamente. Y otra cosa es que en alguna situación flaqueé, no me puse de acuerdo en algo, me desenfoqué por la situación o por lo que haya sido y fallé. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, nos va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Y cuando el Espíritu Santo nos va a redarguir, nosotros respondemos en el nombre de Jesús y decimos, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Pero no nos creamos que somos Sansón, que somos los más fuertes, que yo sí puedo, que yo resisto porque yo sí. No, el gran yo soy es Él, no yo, no tú. El gran yo soy es Él. Él es el único que nos puede ayudar.
Así que nosotros tenemos que enfocarnos, alinear nuestros pensamientos con Él. La palabra de Dios nos dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo así tengo la mente de Cristo? Él es la palabra. Él es la palabra. La palabra no es jamás suficiente. Tenemos que seguir, querer más y más y más. Y el Señor nos va a seguir corrigiendo, nos va a seguir enseñando, nos va a seguir capacitando, nos va a seguir usando para la gloria de Dios. La palabra nos refresca cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando estamos cargados con tantas tensiones y tantas situaciones. Necesitamos aprender y entender que podemos soportar las tentaciones. Podemos permanecer firmes en las pruebas. Por eso la palabra nos dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete con toda la armadura de Dios para que cuando vengan las pruebas, para que cuando vengan las situaciones, habiendo acabado todo, nosotros podamos permanecer firmes. Pero para que podamos permanecer firmes, dice ahí, tenemos que vestirnos primero y mantenernos vestidos con toda la armadura de Dios. Sin la armadura de Dios no podemos. Necesitamos hacerlo constantemente, todos los días. Entonces Santiago 1 del 12 al 18 nos dice, no solamente oigan la palabra, tienen que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores. Tenemos que practicar lo que predicamos. Debemos practicar lo que hablamos a las personas, lo que enseñamos, la palabra que hablamos, lo que queremos hacer. Tenemos que ser hacedores. No solamente oidores olvidadizos. No. Olvidadores olvidadizos no podemos ser. Necesitamos ser oidores que escuchan la voz de Dios y que se esfuerzan cada día por hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y que podamos nosotros caminar de la manera que Jesús quiere que nosotros caminemos mientras estemos aquí en la tierra. Que seamos sus manos, que seamos sus pies, que seamos sus bocas, que seamos esos que levantan al que está caído, que fortalece, que de nuestros labios sale palabra de vida para sanar, para levantar, para fortalecer, y no palabra de maldición, sino palabra de bendición. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, despojarnos de todas esas malas mañas que aprendimos en el mundo y vestirnos de nuevo hombre según Cristo. Y eso lo podemos aprender y lo aprendemos en la palabra. Cada día necesitamos acercarnos más a Dios. No nos podemos cansar, no te canses. No te canses de acercarte a Dios, no te canses de leer la palabra, no te canses de acercarte a Dios confiadamente, esperando siempre su oportuno socorro. No te canses de orar. Cuando sientas que te estás cansando, que estás cansado, sacúdete en el nombre de Jesús. Señor, estoy cansada, no quiero hacerlo, pero yo quiero que tú me ayudes. Clama a mí y yo te responderé. ¿Dónde clamamos? Cuando estamos cansados y agobiados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos reaccionando? En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 8 al 13 en adelante, nos dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Otra versión dice, en esto pensad. Y la parte D del versículo dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros podemos decidir qué pensamientos nosotros guardamos en nuestra mente. ¿Cuáles son esas cosas que estamos pensando todos los días, cada instante, que nos agobian, que nos cargan, que nos frustran, que nos hacen, que nos debilitan, que nos desenfocan, que nos hacen sentir sin esperanza, sin futuro? No, la palabra dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, todo lo que
tenga una virtud, en eso nosotros tenemos que pensar. En eso que agrada al Señor. Porque nuestra mente es un campo de batalla. Hay cosas que nosotros permitimos en nuestra mente, que nosotros las mantenemos ahí. Y mientras estamos pensando en esas cosas, nuestra salud mental se destruye. Y si nosotros emocionalmente estamos inestables, espiritualmente no podemos crecer. Nos estancamos. Es tiempo de crecer. Es tiempo de seguir adelante. Y estaremos hablando más adelante acerca de esto. Las emociones. Podemos crecer cuando estamos controlados por nuestras emociones. Emociones de tristeza, emociones. Tenemos que enfocarnos, amados. Somos el pueblo de Dios. Y hemos llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Marquemos la diferencia todos los días. Busquemos marcar la diferencia, principalmente porque nos acercamos al Señor cada día, principalmente porque confiamos en el Señor, porque reconocemos que lo necesitamos, que Él es nuestro Señor y Salvador y que sin Él nada queremos hacer. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que esta palabra haya sido de edificación a mis hermanos y hermanas. Que seas tú, oh Dios, Espíritu Santo, ayudándonos. Enséñanos, oh Dios, fortalece nuestra mente, nuestros corazones, aumenta nuestra fe, Señor, por medio. Pon en nosotros, Señor, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de acercarnos a ti, hambre y sed de ser diferentes, de marcar la diferencia, de no dejarnos llevar de la pereza, de no dejarnos llevar y controlar, que nuestros pensamientos, Señor, sean pensamientos de bien y no de mal, porque tú, Señor, tus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.